Bueno, bienvenidos al cuarto video. Estamos en la recapitulación. Acá habíamos terminado de entrastar el diapasón y de hacerle la forma general al cuerpo y la tapa de la circuitería y los agujeros de potes. Una vez que tenemos ya el mástil terminado, por decirlo así, faltan unas partes, pero en su forma general ya está terminado, se puede unir al cuerpo y de ahí sacar a dónde cae el puente, ¿no? Con los trastes ya puestos. Eso se hace mediante la herramienta que muestro a la derecha, que es un centrador de puentes. Lo que hace ese centrador de puentes es, se coloca en el traste 0 y marcas desde ahí a dónde va a caer el puente de ese instrumento. Acá en la Argentina ese tipo de herramientas las hace Puntual Luthier, un muchacho acá de zona norte que hace este tipo de accesorios. Y bueno, este centrador de puentes te marca a dónde cae el puente. Vos de ahí sacás cuál es el centro del puente, o sea, dependiendo del ancho del diapasón, va a terminar el puente teniendo cierto ancho. De ahí sacás el centro del puente y desde el centro del puente calculás cada apoyacuerda a dónde va a caer, eh, sacando por diferencia básicamente, ¿no? Como ven ahí, coloqué a dónde estaría cayendo cada uno de los apoyacuerdas según la distancia. Y una vez que tengo ese dato, ese lugar, los apoyé simplemente para que se vea, ¿no? Una vez que tenés ese dato, podés sacar dónde tienen que caer los tornillos que agarran al puente. En este caso son apoyacuerdas individuales, porque como era una guitarra de 4 cuerdas, una cosa medio rara, usé apoyacuerdas individuales. Y estos apoyacuerdas tienen 2 tornillos, de los cuales tenés que sacar la diferencia para saber el centro de cada tornillo a dónde cae y marcarlo en el cuerpo. Obviamente el tornillo que está más adelante, digamos el que está más cerca del diapasón del mástil, no tiene que ir a donde cae el puente, sino tiene que ir un poquitito más adelante para permitir a la cuerda que apoye en el puente en el lugar a donde se cumple la escala total de la guitarra. De esa manera, básicamente vamos a poder octavar el instrumento, porque si lo dejamos muy atrás o muy adelante al apoyacuerda, después no podemos octavar el instrumento y literalmente hay que salir a hacer agujeros nuevos y a rellenar los anteriores. Un laburo bastante costoso que tuve que hacer en algunos modelos industriales internacionales y nacionales también. Me ha pasado de que caían no pudiendo octavar y había que recalcular el puente a donde caía. Ahí estoy marcando con una punta más larga y un poco más profunda a dónde caen los tornillos. ¿Por qué? Porque la madera del cuerpo es cedro, es un cedro bastante liviano, entonces no necesitaba un agujero guía de una mecha. Aparte el tornillo es corto porque al ser un apoyacuerda, un puente que tiene la cuerda a través del cuerpo, el puente no va a hacer fuerza, nunca va, esos tornillos no van a tirar, sino que justamente hay una cuerda que está empujando hacia abajo, o sea, el puente no se va a salir solo, por tanto necesita tornillos cortos. Y entonces entre la madera liviana y el tornillo corto no era necesario hacerle agujeros guía para el tornillo. En otros casos, y eso hay que tenerlo en cuenta, si la madera es un tanto dura, como podría ya ser un fresno, eh, un fresno no, sí, perdón, un fresno o otras maderas así, por ahí la caoba también, depende de la caoba que utilices, y si tiene tapa de maple ni hablar, porque lo que te puede llegar a suceder es que se... Lo que puede llegar a suceder es que se corte la cabeza del tornillo cuando estamos
hundiéndolo, cuando estamos atornillándolo a la madera, si no tiene un agujero guía, se puede llegar a cortar. Bueno, ahí ya presenté los apoyacuerdas en el cuerpo con los agujeros, y ahora lo que hice fue marcar a dónde está el agujero del pasacuerda, ¿no? A dónde va a pasar la cuerda a través del cuerpo. Como vieron en la imagen del puente, de los puentes individuales, tienen un lugar para que pase. Lo que estoy haciendo ahora con esta máquina en particular, esta máquina es una agujereadora de banco que justamente hace agujeros verticales, perfectamente verticales, o casi perfectamente verticales. Por tanto, hago un primer agujero con esa máquina con una mecha lo más larga posible para que marque bien el canal, el conducto a donde va a estar el agujero. Y como verán ahora, termino de hacer ese agujereado total o de lado a lado con otra herramienta. ¿Por qué utilizo esta herramienta manual? Porque el trabajo es mucho más delicado el que hace. Igual van a ver que se me traba el- la mecha en el agujero. Voy a estar haciendo pavadas hasta que entro en razón de qué hay que hacer. Eh, Me van a ver agarrando ahí está, ¿no? Se me empezó a hacer quilombo. Entonces, ¿qué hice? Ok, hay que agarrar el instrumento a la mesa, no hay que hacer trogloditas. Ahí lo que me vieron hacer es terminar de hacer el agujero pasante de lado a lado para después marcar a dónde está la salida del otro lado, y de esa manera, con estos bujes, poder poner la bolilla de la cuerda y que no se rompa la madera. Entonces, con ese agujero anterior, marco ahora a dónde cae el buje del otro lado del cuerpo. Saco la medida del buje, o sea, el ancho del buje, consigo una mecha que tenga ese mismo ancho y hago los agujeros para el buje. Van a ver ahora que hago o sea, voy a hacer los agujeros, pero los voy a hacer de una manera particular. Primeramente utilizo esta máquina que tiene reversa, entonces marco a dónde cae el agujero eh, en reversa, y después le doy un poquitito para adelante. Eh, entonces voy en reversa y después voy para adelante con la máquina, y ahora les doy con la mano. ¿Por qué le doy con la mano? Porque la mano tiene una manera irregular de moverse, y lo que hace es dejar el agujero un poquitito más grande de lo que tiene que ser. De esta manera el buje no se va a agarrar demasiado, porque si por X o A tengo que sacar el buje, eh, puede llegar a ser un problema si se agarra demasiado fuerte, puede romper. Y como dijimos antes, no es necesario que queden las piezas hiper agarradas, porque todo el sistema, o sea, la misma cuerda empuja el buje hacia adentro del instrumento y el puente hacia adentro del instrumento, por tanto no va a haber problemas. Ahí estoy ya poniendo los bujes y mostrando cómo quedan. Así que básicamente ahí se terminaría la parte de hacer el agujero. Ahora es un detalle, esto es un pequeño detalle que voy a hacer, pero es el biselado de la entrada de la cuerda. ¿Por qué? Porque si no hacemos este biselado, las cuerdas, sobre todo las más finas, se van a encastrar en la madera, en la veta de la madera. Lo que puede llegar a hacer que se trabe, sobre todo cuando no está afinado, o sea, ponemos la cuerda, estiramos la cuerda, la enganchamos en el clavijero, y se traba por ahí la cuerda en los primeros movimientos. Y después, cuando seguimos tirando, se muerde con la madera y se puede llegar a cortar. Entonces sería una lástima que un sistema que es tan estable como el de la cuerda a través del cuerpo se termine cortando porque se mordió la cuerda con la madera del cuerpo. Entonces se le hace un pequeño biselado para acompañar que la cuerda apoye
sobre el cuerpo, sobre la madera. Ahí estamos, como es un mástil tan particular, no tenía cejillas estándar para poner, por tanto le estoy haciendo rápidamente una cejilla provisoria. eh, Aparte que estoy presentando el instrumento para ver si está centrado, si llegó bien a la altura y todo. Por tanto, le voy a poner la primera y la cuarta cuerda. Entonces, bueno, nada, una cejilla más o menos teniendo en cuenta las medidas y las cuerdas que voy a utilizar. Y con eso ya bastaba. Coloco las clavijas, van a ver que ahora salto toda esa parte porque no tiene mucho sentido. Igual, de nuevo, coloco la primera y la cuarta clavija, no tiene mucho sentido ponerle las otras porque básicamente ya es solo para presentar el instrumento. ¿Por qué se presenta el instrumento? Y para ver que funcione todo dentro de ciertos estándares. Si cuando presento el instrumento veo que alguna cuerda de las que están en la parte crítica, que es la primera y la cuarta, se acercan demasiado al diapasón, al límite del diapasón, por ejemplo, eso quiere decir que hay algo que se calculó mal, o el agujero del mástil o la caída del puente. Pese a tomar los recaudos y todo, puede pasar que se haya movido la línea central, sea porque el socket, el agujero para el mástil en el cuerpo estuvo inclinado o que eso se podría haber evitado con el centrador del puente, pero bueno, qué sé yo, se puede dar un mal cálculo. Y después también altura de cuerdas, que no queden cuestiones, por ejemplo, normalmente se le calcula la altura al mástil para que la cuerda quede dentro de una altura razonable, pero por ahí, de nuevo, si se calculó medio mal algo, por ahí te queda el mástil muy saliendo por arriba del cuerpo y el apoyacuerda no puede llegar a compensar esa altura, en cuyo caso hay que hacer un agujero, hay que profundizar el agujero del cuerpo de la unión, eh, o por ahí al revés, quedó muy abajo, entonces hay que ponerle un suplemento al agujero del mástil en el cuerpo, ¿no? Con la presentación de las cuerdas se ve si todo el sistema funciona correctamente. Ahí le estoy colocando los bujes para sostener la correa. También como para colgarme el instrumento, poder colgarme el instrumento y ver que quede equilibrado y que no haya cuestiones que por ahí no haya eh, visto en ese momento que había que hacer. Eh, Esto simplemente es para ver cómo queda el instrumento colgado. Ahí justamente se ve que está equilibrado. También un poco por cómo puse los bujes de tira, se queda en la posición de tocar, ¿no? El instrumento. Si bien es un instrumento súper liviano, el mástil pesa. El mástil pesa bastante comparado con el cuerpo. Y ahí están la imagen del instrumento, de fondo y de frente, cómo está quedando hasta el momento. Así que nada, nos vemos en el quinto video de esta serie y allá vamos. Muchas gracias.